Hoy vamos a iniciar un análisis profundo sobre una de las figuras más fascinantes y, pues sí, francamente polarizantes de la antigüedad clásica. Ujú, sin duda. Hablo del erudito jónico Pitágoras, nacido en la isla griega de Samos, por ahí del año 570 a.C. Todos conocemos su nombre, ¿no? Es imposible pasar por la escuela sin toparse con él. Claro, el famoso teorema. Exacto. Pero el legado de este hombre encierra una dualidad tan compleja que sigue dividiendo historiadores y filósofos miles de años después. En este espacio fomentamos el contraste de ideas, así que hoy vamos a explorar esas dos caras de la moneda. Y es una dualidad monumental, la verdad. Porque cuando observamos los fragmentos históricos de su trabajo, tenemos que preguntarnos algo fundamental. O sea, ¿estamos viendo el nacimiento del pensamiento científico y el rigor matemático puro? ¿O estamos ante un místico religioso que simplemente usó los números como accesorios para una secta? Pues mi postura aquí es muy clara. Yo sostengo que Pitágoras es, en su núcleo, un pionero científico cuya observación empírica sentó las bases de la astronomía racional. Ya. Y bueno, yo sostengo que esa es una visión moderna anacrónica. Para mí, él fue un líder espiritual de un culto místico, donde las matemáticas eran inseparables de la religión. A ver, para entender mi perspectiva, creo que tenemos que sacudirnos un poco esta imagen de chamán místico. Hay que mirar la trayectoria de su vida como la de un verdadero investigador. Ujú. Ágoras fue un hombre que viajó exhaustivamente por el mundo antiguo. Pasó décadas en Egipto, en Persia, recabando conocimiento. No fue vacaciones, ¿verdad? Fueron expediciones de recolección de datos. Sí, absorbiendo lo que ya existía. Exactamente. Él absorbió los conocimientos de estas civilizaciones y se estableció en Crotona, en el sur de Italia. Y aquí es donde da el salto crítico. Piensa en el teorema de Pitágoras. A ver. La audiencia ya sabe que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero lo verdaderamente revolucionario no es el cálculo en sí. Lo siento, pero no me convence esa premisa de que fue revolucionario científicamente. Déjame decirte por qué. Los babilonios ya usaban esas proporciones mucho antes que él. Sí, los babilonios y los estiradores de cuerdas en Egipto lo usaban. Sabían que funcionaba en la práctica para medir campos. Pero Pitágoras hace algo sin precedentes. ¿Qué exactamente? Pasa de la observación física a la prueba lógica. Él demuestra que esta verdad existe en un plano abstracto, aplicable a cualquier triángulo rectángulo en el universo. Es la introducción de la prueba deductiva objetiva. Ujú. O sea, por primera vez, la verdad no depende de lo que dicte un faraón o de una regla imprecisa. Depende de una lógica innegable. Ese es el nacimiento de la ciencia formal. Pero espera, estás ignorando por completo el contexto de esa supuesta ciencia formal. O sea, estás aislando un logro geométrico y viéndolo con lentes del siglo XXI. ¿Tú crees? Totalmente. Reducir a Pitágoras a un protoingeniero de la lógica es borrar la realidad del hombre. El material histórico es sumamente claro. El centro absoluto de su universo intelectual no era un triángulo, era la metempsicosis. La transmigración de las almas. Exactamente. La creencia de que el alma es inmortal y reencarna en diferentes cuerpos después de la muerte. Para Pitágoras, la verdad del universo no era secular, era profundamente dogmática. Claro, tenía sus creencias espirituales, pero No eran solo creencias accesorias. Él no derivaba su autoridad en Crotona de ser un excelente matemático. La derivaba de convencer a sus seguidores de que él podía recordar sus vidas pasadas. Decía recordar haber sido euforbo en la guerra de Troya. ¡wow! Sí. Así que cuando hablaba del universo, no estaba presentando una hipótesis científica, estaba dando una revelación divina. Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva diferente. La genialidad de Pitágoras radica precisamente en cómo conceptualizó ese universo, porque el mecanismo que descubrió sigue siendo científico. A ver, explícame eso. Déjame plantearte una analogía. La creencia pitagórica de que todas las cosas están hechas de números suena a esoterismo, hasta que la traduces a términos modernos. Haz de cuenta un programador de software actual. Ajá. Cuando encendemos una computadora,
Vemos la interfaz gráfica, ¿no? Carpetas, colores, el cursor. Pero el programador sabe que eso es una ilusión útil. En el nivel más profundo, todo está hecho de código binario, ceros y unos interactuando mediante lógica pura. Sí, entiendo hacia dónde vas con esto. Pues Pitágoras hizo exactamente eso, pero con la realidad física. Fue la primera abstracción científica del mundo material. Miró a la naturaleza y dijo, el código fuente de la realidad son las matemáticas. Ujú. Se dio cuenta de que la naturaleza obedece a proporciones numéricas. Eso no es un dogma ciego, es ver la matriz de la realidad. Prefigura la física teórica actual por 2 milenios y medio. Mira, la analogía del programador es fantástica, te la concedo, pero colapsa en un aspecto vital, que es la intención. Un programador hoy sabe que el código binario es una herramienta descriptiva. Claro, no le construye un altar a los ceros y los unos. Pitágoras, por el contrario, les otorgaba un significado literalmente sagrado. No era un modelo analítico, era un panteón. Y la evidencia empírica de esto es innegable con su adoración por el 10 perfecto, la tetractis. Que era esta figura geométrica triangular, ¿Sí? ¿cierto? De 10 puntos. Sí, pero no era solo una figura para estudiar geometría. Es un triángulo formado por 10 puntos acomodados en 4 hileras. 1, 2, 3 y 4 puntos, que suman 10. Ajá. Y se volvió una obsesión sectaria por su justificación metafísica. Para ellos, un punto era la dimensión 0, 2 puntos la línea, 3 el plano y 4 el espacio físico. Todo culminaba en el 10. ¿Una síntesis del universo? Sí, pero no lo enseñaban como un dato curioso en clase. Sus seguidores literalmente hacían juramentos solemnes en nombre de la tetractis. Juraban lealtad a un triángulo de puntos. Es una práctica intensa, lo admito. Es que cuando pasas de usar las matemáticas como herramienta a venerar puntos como si fueran una deidad, abandonas la ciencia y estás operando un culto. A ver, me cuesta trabajo reconciliar esto. O sea, ¿me estás diciendo que el mismo hombre que inventó las bases de la geometría pura pensaba que un diagrama merecía oraciones? Sin ninguna duda. Y quien cuestionara eso era expulsado. No había revisión por pares, había dogma puro y duro. Ok. Pero incluso si aceptamos que había un fervor casi religioso hacia los números, fíjate en a dónde llevó esa misma devoción. Hablemos de cómo aplicó esta visión a escala macroscópica. ¿Te refieres a la astronomía? Exacto. Se obsesionó con la astronomía. Y de ahí surge el concepto de la armonía de las esferas. Pitágoras descubrió empíricamente que la armonía musical funcionaba con matemáticas. La acústica temprana. Sí, notó que si divides una cuerda a la mitad, obtienes la misma nota una octava más alta. Proporciones de 2 a 3 dan una quinta perfecta. Las matemáticas dictaban el sonido. Claro, eso es un hecho demostrable. Pero luego él tomó ese descubrimiento físico y lo proyectó al cosmos. Propuso que los planetas, al moverse a diferentes velocidades y distancias, generaban proporciones matemáticas exactas Sí. y que correspondían a notas musicales. Estaba intentando unificar dominios completamente dispares. Quería la constante fundamental que rige una lira en la Tierra y la órbita de un planeta. Yo veo esto como un protomodelo de la teoría de cuerdas. Es el impulso científico de encontrar la ecuación universal. Me parece que esa es la versión edulcorada de la historia, la verdad. Comparar la armonía de las esferas con la teoría de cuerdas suena increíblemente sofisticado. Porque conceptualmente lo es. Conceptualmente, tal vez. Pero omite el pequeño detalle de que Pitágoras no lo veía como una simple metáfora. Él creía literal y físicamente que los astros producían un zumbido, una sinfonía auditiva en el universo. Y decía que los humanos comunes no podíamos escucharla porque estábamos acostumbrados a ese ruido de fondo desde que nacíamos. Ah, como no escuchar el zumbido del refrigerador. Exacto. Y la conveniencia para su culto radicaba en que Pitágoras afirmaba que él, y solo él por su alma divina, sí podía escuchar la música de los planetas. Bueno, ciertamente es un nivel de arrogancia intelectual altísimo. Es más que arrogancia, es un mecanismo de control. Esto no fue una hipótesis formulada mediante el método científico, esperando ser refutada empíricamente. Fue una invención teológica. ¿Pero basada en observaciones reales de proporciones? Sí, pero forzadas para encajar con su religión. Cuando usas tu estatus para silenciar dudas diciendo,
yo sí escucho la música y tú no, eso es dogma. Esto se resume en la famosa frase en latín asociada a su escuela, ipse dixit. Él lo dijo. Así es. Si Pitágoras lo decía, era ley. Eso es la antítesis de la ciencia. Pero entonces tenemos que analizar cómo operaba la comunidad en Crotona. Porque si fuera simplemente un culto tiránico, no habría atraído a las mentes más brillantes de su época. Bueno, las sectas atraen a gente muy inteligente también. Sí, pero no generan avances tan duraderos usualmente. Pitágoras formó una comunidad académica que prosperó. Y hay un aspecto clave que me parece reveladoramente progresista. Pitágoras recibía a mujeres. Es verdad, aceptaba mujeres, lo cual era rarísimo en esa época. Prácticamente inaudito. En la sociedad griega, las mujeres estaban relegadas a la domesticidad, aisladas de la educación formal, y la escuela de Pitágoras incluyó a mujeres como estudiantes y maestras. Ujú. Su esposa, por ejemplo. Sí, Teano, fue una matemática brillante por derecho propio. Esto nos habla de una organización basada en el mérito intelectual. Si tenías la capacidad mental, tenías un lugar en su mesa, sin importar tu género. Esa visión inclusiva resuena muchísimo más con una universidad progresista que con una secta hermática. Admito que la inclusión de las mujeres es uno de los destellos más brillantes del pitagorismo, pero no hay que confundir la admisión igualitaria con la libertad académica, ¿Por qué no? porque las fuentes definen explícitamente al pitagorismo como una especie de culto. Los miembros no tenían autonomía sobre sus vidas, estaban sometidos a una microgestión brutal. Tenían reglas de convivencia, como cualquier academia. Reglas de silencio absoluto durante años, solo para poder escuchar las enseñanzas detrás de una cortina. Reglas sobre qué ponerse, cómo caminar y sobre todo mandatos inquebrantables sobre su alimentación. La prohibición estricta de comer frijoles. Sí, lo de los frijoles siempre ha sido un detalle extraño, pero ¿no podría ser simplemente una peculiaridad dietética? O sea, algo de salud. No, para nada. Y aquí está el porqué que revela el misticismo. La prohibición estaba íntimamente ligada a la metempsicosis. Se creía que el tallo del frijol era un conducto directo al inframundo. ¡Qué locura! Y además, la forma del frijol se asociaba con un feto humano en desarrollo o que albergaba almas de muertos en tránsito. Morder un frijol podía ser el equivalente a comerte el alma de tu ancestro reencarnado. Ok, eso sí suena extremo. Cuando el control de tu maestro te dicta tu dieta bajo amenaza de canibalismo espiritual, esa es la firma inconfundible de un líder de culto. Usa el miedo para mantener a sus seguidores en sumisión. A ver, es fuerte, sí. Pero la disciplina estricta y el ascetismo, incluso con creencias que hoy nos parecen extrañas, a menudo eran requisitos para el estudio profundo en la antigüedad. ¿Tú crees que era puramente práctico? Piénsalo. Crotona era una ciudad rica, llena de ruido y lujo. Pitágoras necesitaba crear un entorno de pureza para el trabajo intelectual de altísimo nivel. Lo que llamas control mental podría verse como el equivalente a los votos monásticos medievales. Ujú. Una austeridad radical. Exacto. Diseñada para liberar la mente de distracciones materiales. Quizás el silencio y la dieta eran filtros para asegurar que sus estudiantes estuvieran enteramente dedicados a la geometría. Y a fin de cuentas, esa disciplina funcionó. De ahí emergieron los principios matemáticos que construyeron nuestro mundo físico. Podrías usar esa misma gimnasia mental para excusar a cualquier grupo extremista. O sea, no los controlamos, solo los purificamos de distracciones. Pero sus resultados fueron tangibles y científicos. Sí, pero la autoridad académica en una universidad verdadera se basa en la capacidad de cuestionar al maestro. En el pitagorismo, el respeto cruzó hacia la veneración ciega. Cuando cuestionar el menú te pone en riesgo de dañar tu alma inmortal, el rigor intelectual ha muerto. Las matemáticas eran solo el rito de iniciación de la secta. Fíjate que al escuchar esto, me parece fascinante cómo la historia actúa como un colador implacable con los pensadores. Pitágoras murió por ahí del 495 a.C., ¿no? Quizás en disturbios donde su comunidad fue atacada. Sí, porque la gente temía su inmenso poder político en la región. Pero después de que el humo se disipó, la civilización humana no conservó su culto. El tiempo filtró la doctrina esotérica. Dejamos atrás la superstición de los frijoles y la adoración de la Tetractis. Totalmente.
Pero nos quedamos con el teorema, nos quedamos con la acústica matemática. Conservamos la abstracción lógica porque sus observaciones eran verdades universales que resistieron el tiempo. Quizás esa sea la prueba de mi argumento. Lo que realmente sobrevivió y cambió al mundo pertenece a la ciencia empírica. Es una lectura muy optimista del devenir histórico. Estoy de acuerdo en que hemos filtrado a Pitágoras con los siglos, pero al hacer ese filtrado selectivo, hemos creado un Frankenstein intelectual a nuestra semejanza. ¿A qué te refieres? Hemos extirpado al líder sectario para sentirnos cómodos aplaudiendo al matemático. La barrera que hoy trazamos entre la ciencia estricta y la religión es una invención moderna. Para él no existía tal frontera. Entender la relación de los lados de un triángulo era el clímax de su religión. Era su forma de descifrar la creación. Exactamente. Así que, al intentar rescatar únicamente al científico frío, corremos el riesgo de perder la humanidad profunda del místico. Alguien que estaba tan desesperado por encontrar sentido que literalmente lograba ver la mano de lo divino detrás de una ecuación. Lo cual nos deja en una encrucijada apasionante respecto a la naturaleza del descubrimiento humano. Es evidente que la línea entre el laboratorio y el templo en ese entonces era extremadamente difusa. Absolutamente. Y esto obliga a cualquiera que estudie historia a cuestionar si nuestras lentes modernas nos ciegan a las motivaciones reales de los pensadores del pasado. Sí, nos empuja a reflexionar sobre la raíz del progreso. Asumimos que los saltos cognitivos provienen del cálculo frío, pero el caso de Crotona nos obliga a preguntar si acaso los grandes descubrimientos requieren de una búsqueda intensa, casi obsesiva y mística, por encontrar orden en el caos. Es una excelente pregunta para llevarse de tarea. Totalmente. La próxima vez que crucen un puente colgante moderno o miren los planos de un edificio sustentado en la geometría pura, valdría la pena detenerse un segundo y preguntarse, ¿estamos viendo el triunfo de la ciencia utilitaria? ¿O estamos caminando sobre una arquitectura sagrada que alguna vez dictó el destino de las almas? Gracias por acompañarnos. Aprender, disfrutar, ejercitar.